A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. El expresidente Correa tiene una especie de afición al tema Twitter. Claro, esa es una herramienta que la usa, ya que por 10 años estuvo día y noche, a cada instante y en diferentes medios. No creo que exista la opción de sumar la cantidad de minutos por día que pasaba en los medios de comunicación, diciendo cualquier cosa, hablando de sus obras, hablando de sus sueños, hablando de su corazón ardiente, de sus manos limpias, etc. De pronto usó, o se quedó, o heredó la opción de de Twitter. Facebook tuvo algún problema, que le cerraron la cuenta, no sé siquiera si la volvió, le levantaron la sanción o como se llame, de usar esta red social. Pero me llamó la atención que en las últimas horas, precisamente a propósito de la posesión del presidente Arce, cualquier ciudadano de los que hacemos seguimiento a este tipo de cosas, como noticia o como otra cosa, debe haberse puesto a pensar, y cuando se veían las tomas a través de la televisión, ¿y en qué parte está Correa? No lo veo. Pero ¿cómo no va a estar pues ahí, por lo menos donde estaban los exmandatarios? ¿Por qué él habría querido ser parte de la mesa directiva? Pero Correa, que no esté en Bolivia, o sea, ¿qué es lo que pasó pues? Pero no solo eso, ¿por qué no escribe sobre Bolivia? Es entonces, no creo que sea estemos muy lejos al tratar de interpretar lo que está ocurriéndole a este señor que por fin como que comienza a sentir su encierro en Bélgica, porque no puede salir, porque debe tener terror de que en alguna parte del mundo alguien, sin que hayan pagado rescate, pero de comedido, puedan ver la forma de llevarlo al Ecuador, pues donde lo están reclamando. Yo me he puesto a pensar en un asunto que puede ser parte de una novela. Es que tratándose de un personaje como este, uno hasta puede pensar cualquier cosa. No recuerdo un caso como el que voy a decir, realmente tengo que ser muy, muy honesto en eso. ¿Qué tal que un funcionario o un funcionario de una embajada del Ecuador en un país coge y a Correa lo entrega en la embajada, forzándolo un poquito? Es decir, este debería estar preso en el Ecuador, tiene sentencia, ya se terminaron todas las instancias, así que les entrego para que ustedes llamen a su país, como este es territorio ecuatoriano, como este es un territorio ecuatoriano, así que llamen al teléfono y pidan que venga la policía de ese país y que el país donde se encuentra esa embajada dé un salvoconducto para que lo lleven al aeropuerto y lo entreguen, pues y aterrice en Tababela o en algún aeropuerto de nuestro país. Esto es parte, le pongo entre comillas, pero que Correa no haya ido a Bolivia para hacer la vedette, para ser más o menos como ese sujeto
y que de esos existen muchos, de esos que tienen una megalomanía pero impresionante, que en un velorio quisieran ser el muerto. Correa no pudo estar en Bolivia, ahí conversando con Fernández, no sé si fue el expresidente Mujica, con Mujica, distanciado del presidente Duque, porque ¿cómo va a estar pues con ellos? Tiene que estar en el otro lado. Correa bien pudo haber estado al lado de aquel majadero, que quién también será. Cuando ingresa al recinto legislativo el presidente Duque le dice: viva Chávez, viva Chávez, viva Maduro. Es de esos contratados, y contratados hay por diferentes formas, ¿no? Porque les han inoculado un poco de imbecilidad, pues ya se quedan así. O puede ser por lo que sea, por un estómago agradecido y quieren devolver el favor, alguna cosa de esas. Claro, el presidente Duque le devuelve y le dice: viva la libertad. Ah, caramba, fue ágil en eso el presidente de Colombia. No digamos pues que tiene la agilidad del expresidente Uribe, dicen algunos, o quiero yo atribuirme eso, pero cuando le dijo: viva Chávez, viva la libertad, caramba, qué bien puesto. Entonces Correa se perdió la fiesta de Bolivia, pero claro, pues él habría querido en esa tarde y noche estar ahí, pero además hacerle una entrevista pues al presidente Arce, así como ha hecho algunos. A Maduro le hizo una entrevista que fue una ridiculez de esas que no tienen, no es comparable. Yo no he visto a un ridículo más otro ridículo. Alguna vez en un programa hablaban de ridículo y ridículo. Así que se perdió la fiesta de Bolivia Correa y ya está viviendo los efectos de su encarcelamiento. Hoy vive casi enclaustrado en un sitio donde siempre, cuando por A o B razones tengan que salir, deberá estar siempre viendo si algo no pasa a sus espaldas. Eso tenía que ocurrir pues con Correa. Y así, hasta que algún momento alguien lo capture. Porque, como ha dicho Arauz, si gano, y esa es la opción más distante, a nadie se le ocurre a más de él decirlo además, y lo recoge una de los magazines muy importantes de nuestro país. Evo llegó a Bolivia, fue recibido ahí en un puente y claro, le pusieron un casco, seguramente tiene algún símbolo eso, con la actividad minera, qué sé yo, y luego fue a un evento que, por decir, si tenía 10 segundos la nota, 9 segundos, 8 segundos estaba del lado de enfocar a Evo y parte de las sillas vacías, pero las tomas hacia los manifestantes en su favor eran bastante prolijamente presentadas, expuestas. No era la multitud, pues. Y la pregunta es, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Evo? ¿Leer los periódicos de lo que pasa en Bolivia? ¿Levantar el teléfono y llamar al presidente para decirle qué es lo que debería hacer? Llamar al presidente y decirle: mira, te escuché el discurso y tú hablabas que hay que sacar a Bolivia de la situación en que se encuentra. Y reclamarle porque dice que Bolivia sí tiene salida. Ah, no, pues es que todo lo malo que pudo haber ocurrido con pandemia y todo, no es que, evidentemente es producto del último año que estuvo encargada la presidenta que acaba de cesar en sus funciones. Así que, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a tratar de buscar un escenario para conspirar contra su ex ministro de Economía o Finanzas? El presidente electo dijo una vez en forma categórica: él puede venir a Bolivia.
pero quien entre a mi gobierno lo decido yo. Eso debe estar, pero que le carcome en alguna parte de su cuerpo a Morales. ¿Qué va a hacer en Bolivia? ¿Qué va a hacer? ¿Va a poner algún negocio? ¿Va a dar conferencias? ¿Qué va a hacer en Bolivia? Es decir, un huésped, bueno, no es un huésped, pero por decirlo de alguna manera, porque él es boliviano, evidentemente, un personaje incómodo para las próximas horas. Quiero referirme a otro tema. Dice el señor Mendoza que acepta ser un ratero. Sí, que él estuvo en este grupo organizado para delinquir y que él llegó a delinquir y que se llevó el billete y que además lo hizo con un grupo de gente. Además, pues ha solicitado y el juez, si no estoy en un error, ha aceptado el procedimiento abreviado para juzgarlo. Yo quisiera en términos generales referirme a este tema. La parte técnica corresponde ya a las partes que están en el proceso, abogados, etcétera, los jueces, fiscales. Lo que se busca es que la justicia, lo que él busca es que la justicia ecuatoriana le haga concesiones respecto de la pena a cumplir. Es decir, cuántos años debería cumplir de acuerdo a lo que está establecido en la norma, y por esa actitud, cuántos años va a tener de rebaja. ¿Se han puesto a pensar ustedes, estimadas amigas y amigos, cuál será la reacción del ciudadano que escuche este tipo de noticias? Cuando dice no va a tener 7 años, no va a tener 6 años, seguramente le van a bajar a 4 o a 3. ¿Qué dice la gente? No, pues, pero es que ya sabemos de eso. Asimismo se arreglan entre ellos. No hay opción siquiera de un análisis técnico. Y por supuesto, sí habrán quienes digan, así hicieron la ley estos, que calculaban entre ellos que algo puede pasar, porque si yo veo que alguien está entrando a asaltar un banco, entiendo que ese asaltante, desde solo con verlo actuar, está calculando de qué forma va a burlar primero o a someter primero a todas las personas que hacen custodia. Tiene que buscar si le pegan un balazo, si lo atan de pies y manos, si le dan con un bate de béisbol en la cabeza para no escuchar la detonación y que no se haga bulla y que no se enteren, qué sé yo, pues, es decir, calculan, pero además calculan cómo salir. Entonces, cuando en la legislación nuestra consta estas opciones de procedimiento abreviado, de cooperación eficaz, etc. Todo esto fue pensado y aprobado en la nueva normativa que existe en el Ecuador desde la época del correísmo. Muchos dirán, sí, pues, pero comparativamente existe también en otras naciones. Sí, en Brasil, por ejemplo, lo que aquí llamamos cooperación eficaz, ellos la denominan, si no me equivoco, delación. Lo que aquí llamamos, por decir, arresto domiciliario, ellos la denominan casa por cárcel, cosas así. Pero a lo que me quiero referir es que el ciudadano va a llegar a decir, bueno, pues hicieron la ley precisamente calculando en que a ellos mismos les puede pasar. Y desde luego, pues no se olviden que Correa más de una vez dijo, nosotros denunciamos a estos sujetos, nosotros denunciamos. Sí, lo decía a la par como cuando decía que un exministro de electricidad había recibido plata, dinero, dólares de Odebrecht, pero que eso no tenía nada que ver con el monto
relacionado, monto del presupuesto relacionado para una obra, que más bien era un contrato entre privados. ¿Qué habría entre Alexei Mosquera y Correa para que Correa se vea obligado a imbecilizarse diciendo semejante y tamaña brutalidad? Un arreglo entre privados con un ministro y exministro de Estado, con alguien que hizo una obra en el ejercicio que él se desempeñó como funcionario de Estado. Pero es obvio, pues, si un ciudadano es ministro de Estado, por decir, en marzo del año 2000, y la compañía con la que hace un contrato, con la que firma un contrato de nombre X, y han pasado 3 años, se terminó el gobierno, y resulta que de ese contratista, de esa empresa, después de 6 años le descubren un cheque en una cuenta de un paraíso fiscal de $2 millones, que equivale a un porcentaje de un 5, 10, 15, 20% en una cuenta del exministro. No ha de ser, pues, porque hicieron un negocio entre privados. No, es una coima que la escondieron en principio, pero que finalmente la encontraron. Y como en el Ecuador hay la imprescriptibilidad del delito de peculado, en cualquier época de la vida le pueden descubrir eso y pueden armar un proceso para, por supuesto, sentenciarlo, etcétera, etcétera. Lo que me quiero referir es entonces, esta legislación que se ha hecho en el Ecuador en los últimos tiempos, en muchas de las personas seguramente, y ustedes tienen la palabra de sacar sus propias conclusiones, dirán, entonces armaron la ley precisamente para beneficiarse de esa manera. No nos han dicho si de alguna manera ya la justicia en el proceso que está en marcha relacionado con el señor Mendoza ha determinado el monto de recursos que se levantaron estos bandidos, y que además, si ese va a ser entregado en su totalidad, por supuesto, devuelto a través de la Procuraduría General del Estado, para que el Ecuador pueda resarcir la pérdida de estos robos. No se nos ha dicho nada sobre eso, porque parte de esta colaboración delatando a otros, pregunto, ¿es acaso una especie de concesión también? Te encontré 10 y como tú estás cooperando, vamos a dejarte 3 de los 10, pero me entregas los 7 o 5 o mitad. ¿Qué les parece, estimadas amigas y amigos? Yo creo que esto debe ser muy prolijamente analizado en función de que para el futuro hay que ir depurando toda esta normativa que dé solo certezas a la ciudadanía. Y que por último, en aquellas normas que se tienen que estudiar, primero en un anteproyecto, en un proyecto de ley o de reforma, ahí sí cabe eso que le llamaron y que realmente fue una especie de carnaval, porque no era otra cosa. Hay 2 temas que en el Ecuador pasaron por una especie de rumba de zambódromo, a las que me voy a referir. Eso de la rendición de cuentas. La rendición de cuentas fue una farra, pues. Fue una farra, nunca rindieron cuentas, nunca los cuestionaron por nada. Entonces, un funcionario llevaba un grupo de gente, periodistas, un cóctel, se acabó la rendición de cuentas. Se acabó la rendición de cuentas. Segundo, el tema de las prerrogativas por acuerdos con la Fiscalía, que un señor diga, sí, yo cometí este delito y lo hice de tal manera. Por supuesto, esa es una parte, pero lo otro es lo siguiente, pues. Lo otro es cuánto se llevó, ¿no es cierto? Y de qué forma lo devolvió.
Si lo devolvió en vehículos, porque compró con esos vehículos. Si lo devolvió en casa, porque con eso compró casas. O si lo devolvió en tierras, en fábricas, en empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Estimadas amigas y amigos, parecería que hay muchos temas todavía que deben ser examinados con prolijidad para que el ciudadano tenga certezas de lo que se hace. Caso contrario, se vive en esta sociedad una especie de intoxicación de sospechas. Están intoxicados de tanta sospecha. Se sospecha por todo. Alguien me decía, como una especie de una conversación, sí, pero ya no tienen a quién involucrar en jerarquías superiores. No necesariamente cuando pactan el robarse fondos públicos, lo hacen en jerarquías de arriba hacia abajo. No. Por supuesto que puede haber el consentimiento o la omisión de un jefe que o no se da cuenta, o no puede darse cuenta, o se hace el que no se da cuenta. No, pues pueden haber transacciones horizontales, pues, entre grandes, entre importantes. Así que siempre debe habérsele quedado por lo menos una pizca de tinta en el tintero al señor Mendoza, que eso sí, debo decirlo, es evidente, se volvió humilde y bien cobarde, y claro, ha desaparecido del mapa. No tendrá opción en su vida, porque no puede decir que lo obligaron a inculparse del delito que ha cometido. No, pues, definitivamente no. Nadie le va a creer, pues. Ah, no, o esto haces porque caso contrario te vamos a matar. No existe. No existe. Segundo, pues, por supuesto, el ser sentenciado a través de esta opción de procedimiento abreviado está en curso en la norma constitucional, como que no le prohíbe para siempre ser candidato a nada, y además ni funcionario público en ninguna función del Estado. Y por supuesto, la sociedad lo va a tener señalado. Ese es el altísimo precio, porque no es que es así nomás, pues. Ese es el alto precio que tiene que pagar una persona en estas circunstancias. No sé si en las próximas horas sobre estos temas conoceremos algunos detalles adicionales. Me quiero referir a otro tema. Escuché al presidente de la Comisión de Fiscalización y dice que el juicio político en sus cálculos a la ministra de Gobierno, al momento que vaya al Pleno para la audiencia en la que las partes, incluida la ministra, las partes, los legisladores, en ese debate, ¿no? Y luego de eso viene la moción de censura, van a debatir la moción de censura. Y luego de eso viene la votación. El legislador Peña decía que tomando en cuenta los representantes que están en la Comisión de Fiscalización y que son miembros de bloques, según su cálculo, la ministra está censurada. Hay una opción que podría darse también, que renuncie la ministra antes de ir a la Asamblea para debatir la moción de censura. Sí, pero ella ha dicho que quiere ir al debate y pedía que incluso sea en el hemiciclo del Parlamento, que quiere verles la cara. Y parece que eso no va a ser posible por restricciones sanitarias. A ver, la están llamando, o este juicio se procesó por la denuncia de que las bombas lacrimógenas habían sido o estaban caducadas.
ese un tema para juicio político es bastante ridículo y forzado. ¿Qué es lo que va a ocurrir? En mi opinión. Y el presidente del Congreso, de la Asamblea, no va a tener pues opción de cortar las intervenciones. No, porque además está de candidato, pues. Y si él hace una maniobra en ese sentido, le va a traer más problemas de los que seguramente ya tiene como candidato a la Asamblea. Creo que él es el presidente de una Asamblea del 2% de respetabilidad. Es decir, pues se ha de entender que si la cabeza los representa como en una elección popular, va a ser desastrosa el resultado electoral del señor Litardo. Pues, ¿qué es lo que puede ocurrir en mi lectura? Varios juicios políticos se han dado interesantes. Por ejemplo, yo voy a recordar un juicio político al ministro de Gobierno, del gobierno del presidente Velasco Ibarra, el doctor Camilo Ponce Enríquez. Pero un despliegue de talento político del más alto nivel. Ni siquiera quiero hacer comparaciones. No, pero una política, sabiduría, filosofía, ciencias políticas puras. Ganó el juicio político el ministro de Gobierno en el periodo 56-60 del presidente Velasco Ibarra, y luego de eso fue candidato a la presidencia y ganó la presidencia de la República. Sí, recuerdo el juicio político, dos juicios políticos al ex vicepresidente Alberto Gajic, como ministro de Finanzas en el año 1986. Bueno, otra no les pasa a los legisladores. Algún legislador que lo respeto su memoria porque está muerto, dijo: señor presidente, se me parte la cabeza porque no entiendo nada de lo que me dice este hombre, que me está hablando de economía, y a 5 horas voy a alocarme. Así era, ¿no? Ese fue un juicio que terminó en una censura, pero porque los votos estaban ahí, pero evidentemente no salió fortalecido desde el punto de vista de imagen, precisamente por la presentación. Pero hubo otro, a él mismo, juicio político en el año 1995. De no haber habido la maniobra de persecución atada a un presidente de la Corte, espurio, ¿no? Por supuesto que el juicio político que ganó el vicepresidente lo habría catapultado en forma impresionante, porque recuerdo que llegó con 10% de imagen y la primera noche de su intervención subió a 37% de acuerdo a todas las encuestas. Eso era imparable. Así que ahí se coludieron varios para provocar una orden de prisión y evitar que pueda él salir avante del todo, porque el juicio lo ganó. Pero en el juicio lo fue llamado por unas declaraciones que había hecho con un grupo de periodistas y que el señor Vivanco, un columnista de El Expreso, contó el hecho en un artículo de opinión. Pero cuando llegó al Congreso no hablaron de eso. Nadie habló de la nota editorial suscrita por el periodista Vivanco. Hablaron solo del juicio penal por los gastos reservados que había propiciado el ex presidente Febres Cordero. Entonces, ¿qué se me ocurre que va a pasar hoy? Esa es mi forma de ver, esa es mi lectura anticipada. Ni el señor Gómez va a hablar de las bombas estas que han estado caducadas, seguramente. Ni el propio señor Gómez. Pero lo que sí van a hablar la mayoría de los legisladores, si no es todos, los que intervengan, es del tema que nació de las supuestas conversaciones entre la ministra con el señor Mendoza, con el señor Azuero. Sobre eso va a ser el juicio político. De suerte que los que se preparaban para un juicio
que sea el mejor pretexto para apagar el televisor y dormir, van a tener que reconsiderar su decisión en ese sentido, porque se va a poner interesante, y no quiero decir respecto de quien tenga la razón, no, se va a poner interesante respecto a las cosas que ahí se digan, porque el juicio político a un ministro de Estado no es como un juicio, no es como un tema así casuístico, es que yo demando al señor fulano de tal por cuanto no ha cumplido una obligación respecto de un título ejecutivo incluso que tengo en mi poder y que lo he presentado ante el juez. Ah, no, pues ahí solo puedo hablar en tema de materia civil, pues. No tengo por qué pedir que vaya un fiscal para instrumentar parte del proceso en un tema penal, no es posible, pues. O si alguien tiene un problema de tránsito porque atropelló a algún ciudadano, no puede ocurrírsele al conductor decir que lo distraen de su juez y no lo llevan donde un juez de inquilinato. No, pues. Esos son juicios que están pues encargados a la función judicial. El tema político es casi como decir, en materia de enjuiciamiento, es una especie de no tema libre, no. Se tratan todos los temas que tienen que ver con una cartera de Estado, que tienen que ver incluso con la política del gobierno. Es juicio político. A ver, usted es ministro de Educación, y usted como ministro de Educación no ha hecho las gestiones necesarias para que el ministro de Finanzas ubique las partidas presupuestarias para pagar al día a los maestros, y lo enjuician al ministro de Educación. Ah, usted es ministro de Educación y no ha hecho las gestiones necesarias para que la Policía Nacional cumpla con su papel, gestiones que debió haberlo hecho a través de su colega ministro de Gobierno. Es decir, es muy amplio el tema. No es que, a ver, a mí me llaman por un tema y no van a hablar de otro tema. No, señor, no es así. Lo llaman por un tema, pero hablan de todo lo que tiene que ver con la cartera de Estado. Y hablarán también de esta negociación que cada día produce espanto de los dineros del ISPOL, de la seguridad social de los policías. De todo eso hablarán, de suerte que esa es mi lectura, eso es lo que creo que puede pasar. Y ya llegará el día, señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.